Pero lo que sí estamos es teniendo este corto episodio de lluvias que ya en los próximos 2 días va mejorando. Pero nuevamente ya hemos emitido los pronósticos especiales donde a partir del 3-4 de marzo empieza otro periodo importante de lluvias. Así que hay que estar preparados para este periodo importante de lluvias en la zona norte. Estamos hablando de Tumbes, Piura, posiblemente también la parte de Lambayeque y Cajamarca. Tenemos unas semanas ya no convulsionadas por las protestas, sino dedicadas al análisis de lo que está pasando con el medio ambiente, con las lluvias intensas que se han venido presentando y con la falta de predictibilidad que es una constante aquí en el país. Vamos a hablar de los desastres naturales y cómo estos están afectando a todo el Perú y cómo van a continuar afectando en realidad. Está con nosotros aquí en estudio Juvenal Medina, que es ingeniero geólogo, gestor analista de estudios del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PREDES, y también el ingeniero Nelson Quispe, especialista en meteorología del CENAMI. Ambos, muchas gracias por estar aquí de manera presencial en los estudios de Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenos días, caballeros. Ingeniero. Muy buenos días, Jesús, y gracias por la oportunidad de poder tener este diálogo tan importante, más aún al lado del colega Nelson Quispe del CENAMI, que es la entidad que nos provee información sobre la evolución del clima. De verdad, es un tema necesario de abordarlo no solamente en la coyuntura de las emergencias, sino sobre todo, digamos, de manera continua, porque los riesgos de desastres son problemas del desarrollo y necesario enmarcarlos desde esa perspectiva. Este no es un tema que no sea extraño, es un tema recurrente, que va de año tras año tras año. Lo correcto sí, habría sido, ¿no?, que los gobiernos tuvieran una mayor preocupación por estos fenómenos naturales, desde el último fenómeno del Niño del año 2017, y tengamos algún tipo de estrategia, ¿no es cierto?, para evitar, primero, que la gente no tome las medidas, pero sobre todo que no construya sus viviendas en zonas de alto riesgo, que eso finalmente es el problema también. No sé si usted comparte... no, eso es cierto, sí. Ya desde el CENAMI tiene constituido un poco más de 50 años, y mientras va pasando el tiempo uno va aprendiendo, va tomando lecciones de los fenómenos meteorológicos, y aproximadamente desde el año 2000, después del fenómeno del Niño del año 97-98, da un cambio bastante intenso, bastante fuerte, debido a que los profesionales ya salen al exterior a tener mayores capacitaciones. La gran cantidad de profesionales que tiene el Servicio Meteorológico está capacitado en los Estados Unidos, en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, por decirlo así, y vuelve con con mayor capacidad y experiencia de poder pronosticar, tanto en el clima como en el tiempo y en las partes hidrológicas también. Y luego de ello va pronosticando, y cada vez estos pronósticos son mejores. Por ejemplo, ahora desde mediados del año pasado ya sale el pronóstico, las tendencias climáticas de cómo será la primavera y el verano. Se mencionó que la primavera será una estación bastante seca, que por cierto hemos tenido muchos problemas debido a la sequía de todo del año pasado hasta finales de año inclusive. Las lluvias empezaron a mediados de año, pero en forma dispersa, puntos focalizados, y seguían saliendo los pronósticos mencionando que venía un periodo bastante húmedo para febrero y marzo. Es interesante lo que usted comenta, porque, a ver, si bien es cierto, usted señala que hay mayor precisión respecto a los pronósticos en relación al clima, ¿cómo se condice esto, no? Porque hasta el año pasado estábamos hablando de que teníamos un periodo de sequía y ahora tenemos un periodo de lluvias intensas, ¿no?, que están de manera constante en aquellas regiones que reclamaban tener justamente estos periodos de lluvia. Sí, esto lo condiciona sobre todo la temperatura superficial del mar. Es una gran extensión de una masa, digamos, que genera energía y da calor al aire, y esto va configurando situaciones diferentes a nivel global. Ahora, este año prácticamente es el tercer año consecutivo del fenómeno La Niña. Pero estamos hablando del fenómeno La Niña en el Pacífico Central, es decir, todo el Pacífico Central, a miles de kilómetros de nuestras costas, está en condiciones frías, y esta situación, al condicionar que el aire va a responder de alguna forma, una de esas respuestas es que la primavera va siendo con menores precipitaciones. Y no solamente Perú, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando del norte de Argentina, Brasil, las zonas de Paraguay, Bolivia, los diferentes países. Igualmente, por ejemplo, Chile está sufriendo una fuerte sequía, y por ello los incendios forestales que se está teniendo en las zonas de Chile. Entonces, esto va modulando todo el clima de gran parte de Sudamérica y diferentes lugares del mundo. Pero, ¿qué pasa en nuestro territorio?
ahora en estas últimas semanas, frente a nuestras costas norte, hay una área llamada Niño 1+2 que va calentándose, está calentándose, y este calentamiento bastante específico genera pues energía hacia el aire y va calentando la atmósfera. Que por cierto, en Lima ya hemos llegado muy próximo a los 32 grados Celsius, debido también a este aporte de calor. Bien, entonces va calentando, esto ya va modulando el clima un poco más local. Las zonas de Tumbes, Piura, estos últimos días, más o menos del 21 de este mes, comenzaron lluvias muy intensas, debido al aporte de calor que va generando esto. Ahora mucha gente dice, pues esto es el Niño, no. Todavía no es el Niño. Para catalogar de un niño, estamos hablando de un tiempo bastante prolongado de temperaturas cálidas. Ahora recibamos algunas pocas semanas de calor en esta zona, y esto, que por supuesto ya la atmósfera responde rápidamente y ya está proporcionando pues, condiciones favorables para estas lluvias que estamos teniendo. Ayer, antes de ayer, lluvias muy intensas en las zonas de Piura y Tumbes, y seguramente han visto los medios de comunicación, las redes sociales, cómo es que se van empozando las aguas en las zonas, claro. Como bien saben. Y hay otro problema también ahí que seguramente nos va a comentar su compañero aquí, y Juvenal nos va a decir seguramente qué es lo que pasa con todas estas zonas, pues las partes donde no hay cómo sacar toda esta agua, en fin, ya son otras condiciones, pero lo que sí estamos teniendo corto episodio de lluvias que ya en los próximos 2 días va mejorando. Pero nuevamente ya hemos emitido los pronósticos especiales donde a partir del 3-4 de marzo empieza otro periodo importante de lluvias. Así que hay que estar preparados para este periodo importante de lluvias en la zona norte. Estamos hablando de Tumbes, Piura, posiblemente también la parte de Lambayeque y Cajamarca. O sea, estamos preparados para esto. Lluvias que solamente, aquí un punto, en las zonas de Piura ciudad, se han presentado lluvias aproximadamente alrededor de 10 milímetros, 10 litros de agua en un área de 1 metro cuadrado. Es poco. Sin embargo, la ciudad no soporta eso. ¿No? Claro, porque las ciudades no han sido construidas con el concepto que deberían tener, por ejemplo, para poder mitigar el impacto de las lluvias, la construcción de canaletas, ¿no? de infraestructura que te permite incluso hasta poder almacenar esa agua de la lluvia, ¿no? Aquí se hablaba en Lima, por ejemplo, de que teníamos la necesidad de construir represas para poder contener las lluvias y utilizarlas para más adelante, teniendo en cuenta que somos un desierto. Un tema muy pequeñito, así ya que habla de Lima, la carretera central, hay la zona para ingresar a Huaycán, hay un pase ahí bastante, no sé cómo se llama, como una especie de pase especial. Hace poco tuvimos una lluvia de 3 milímetros a 4 en esta zona, y los carros ya no podían pasar. Era como una piscina tan grande. Imagínense en los badenes, ¿no? Lo mismo pasa aquí en Villa El Salvador por el parque industrial, donde han construido un bypass y el bypass se inunda, entonces se hace como una especie de poza ahí y ya nadie puede pasar. Bueno, las predicciones están, las del Cenami. Eso es interesante porque Cenami cada vez se va profesionalizando, ingeniero Juvenal. Entonces tendríamos que tener ya esta lectura como un referente para poder las autoridades trabajar año con año sobre la prevención. Sin embargo, esto no se da. Y digo, no se da porque estamos viendo que las lluvias generan huaicos y los huaicos se llevan viviendas y matan gente. Tenemos 44 personas que hasta este momento han fallecido. Efectivamente, Jesús. Diría que en los 40 años de trabajo que tiene PREDES en el país, en este campo de la gestión del riesgo, hemos podido constatar que los desastres no son naturales. Los desastres no se deben a los fenómenos naturales, ¿no? Los desastres son problemas de la sociedad, de la institucionalidad, de la población. Por lo tanto, las mayores responsabilidades de que ocurran desastres no es que tenemos una fenomenología variada y diversa. Es nuestra realidad natural que hay que comprenderla bien, conocerla bien, en base a la información justamente que nos la brinda el Cenami, el IGP, el INGEMET, que son entidades que están estudiando y lo conocen muy bien al territorio y nos permite conocer para que con base en esa información podamos planificar las actividades que nos deben permitir vivir con seguridad y no sufrir desastres. Entonces, ¿dónde está el problema? Tenemos tantas experiencias vividas, pero no hay lecciones aprendidas, Jesús, ¿no? Y esa es una constatación triste de que todas las veces que recibimos el impacto de estos fenómenos, ¿no? Es justamente no estamos corrigiendo los errores cometidos en el pasado de crear ciudades vulnerables.
Y la tendencia en nuestro país lamentablemente sigue siendo la misma. No hay evidencias de que estamos corrigiendo el modo de crecer, el modo de adaptarnos a estas condiciones del clima, condiciones geológicas que son dinámicas, que van a seguir dándonos esta preocupación, y por lo tanto es deber nuestro como sociedad, como institucionalidad, emprender una forma de desarrollo tomando en cuenta esta susceptibilidad del territorio, ¿no? Entonces, incluso tenemos una política nacional de gestión de riesgos de desastres al 2050 que ya reconoce como problema público la vulnerabilidad de la población, ¿no?, ante la diversidad de situaciones de riesgo que hay en el territorio. Entonces, razón suficiente para que las instituciones que están encargadas de promover el desarrollo en el país, llámese gobierno nacional a través de los sectores, gobiernos regionales y los 1.800 y tantos gobiernos locales, deben tomar en cuenta esta situación, esta necesidad de poder encarar el desastre, encarar los riesgos, sobre todo antes de que sean desastres, desde la planificación del desarrollo. No correr detrás de los desastres como estamos haciendo hasta hoy. Bueno, a mí me ha tocado vivir particularmente y con mucho mayor cercanía fenómeno de Niño del año 2017, que fue bastante destructivo, sobre todo para la zona norte del país. Tuve la oportunidad de viajar a Piura, recuerdo, cuando se salió al río, inundó prácticamente toda la ciudad y generó pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas. Entonces ahí se preguntaba uno cuál es el problema, y pude constatar que claramente era un problema social y de falta de cultura, pero sobre todo una falta de prevención, no solamente en el tema de los desastres, sino una falta de prevención y planificación de cómo construir las ciudades, porque claro, las sociedades crecen y se empiezan a acomodar, pero tú no puedes tampoco pretender que ese crecimiento sea del todo informal o desordenado, que eso es lo que está pasando. Lo que pasó en Arequipa es una muestra de eso, ¿no es cierto? Exactamente. En esta zona donde minería informal se instalen personas para desarrollar su actividad en una zona donde hay una quebrada, que en cualquier momento, saben ellos perfectamente, se podía activar y generar lo que se ha generado. Y es más, ahí no solamente es el fenómeno natural que ocurre en la quebrada, donde ya hubo una experiencia previa, justamente ese cono deyectivo, donde la ciudad se asienta, es muestra de los flujos de detritos anteriores. Pero lo más grave en este caso de Secocha es que todo el material producto de la actividad minera ha sido botado, echado a la quebrada. Es que dándole más carga, más material de carga que justamente fue arrastrado para hacer más daño. O sea, la naturaleza les devolvió lo que ellos... No, yo diría más bien, es un desastre inducido. Es un desastre inducido por la actividad minera que no tomaba en cuenta la fenomenología, no tomaba en cuenta esa susceptibilidad de estas quebradas, pese a que el INGEMET ya había advertido, ¿no? Había información previa. Entonces, ¿cómo no empatar? Y eso es importante, un llamado de atención a quienes de alguna manera buscamos generar desarrollo económico, sobre todo, es que tomemos en cuenta el territorio con toda esa susceptibilidad y valoremos la información que las entidades técnico-científicas nos lo están dando. Y el INDECI ha informado hasta este momento que existen 134 distritos de la costa norte y sierra de nuestro país en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimiento de masa por las lluvias. ¿Por qué tantos poblados? Y ustedes, en cifras, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Porque imagino que el INDECI se está quedando corto. Así es. Incluso hay un escenario de riesgo que el CENEFRET ha elaborado para los primeros meses del año, donde las cifras son mucho mayores, ¿no? Pero yo quiero mostrar este cuadro que está justamente puesto como parte de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, donde se reconoce como problema público la vulnerabilidad alta que tiene la población. ¿Y qué nos dice este cuadro? Que ante riesgo, población expuesta ante inundaciones, ¿no? 24 millones, ¿no?, de habitantes, esto con datos al 2017. Luego tenemos poblaciones expuestas a los distintos fenómenos de sismos, tsunamis, volcanes, movimientos en masa, que es otro fenómeno asociado a las lluvias intensas, más de 11 millones. Entonces tenemos una importante cantidad de población expuesta. Esa es la mitad del país, porque somos 33 millones, estamos hablando hasta más. Así es. De un número importante de gente que estaría sumida en la desgracia. Es que es importante ver que en el país tenemos ya identificado el territorio con la susceptibilidad que tiene a la distinta fenomenología. Y eso es algo que no podemos obviar, no debemos cerrar los ojos
Y en base a esa información que tenemos que planificar el desarrollo, desde el nivel central. Y tal vez para dar un pequeño aporte más, se han identificado, como dice Juvenal, todas las zonas y todo eso, y también están identificados los periodos de eventos, por ejemplo, meteorológicos que suceden. A eso iba, ingeniero. ¿Con cuánto tiempo es que Senami tiene esta información del comportamiento del clima? ¿Qué tanto es tomado en cuenta por las autoridades para justamente desarrollar estrategias de prevención? Claro, en lo que se refiere, hay dos tipos de pronósticos, ¿no? Son los pronósticos a corto plazo, que estamos hablando hasta de 2 semanas de antelación. Y se emiten los pronósticos, digamos, un aviso meteorológico que sale 5 días antes de la ocurrencia. Entonces, te da un plazo como para prepararte al menos. Y hay otros pronósticos que salen un mes antes, son los pronósticos mensuales. Te dan ya en promedio la ocurrencia de precipitaciones. Como uno conoce la zona, digamos, el poblador sabe cómo es su comportamiento del clima de esa zona y el pronóstico menciona las condiciones meteorológicas de lluvia serán superiores a lo normal. Entonces uno ya tiende a prepararse a ello. Por supuesto, claro. ¿No? O serán deficientes, también igualmente tiende a prepararse para ello. Y ahí los otros pronósticos son extendidos en forma promedio para 3 meses. Entonces estos pronósticos de 3 meses también nos avisa porque vamos a prepararnos, por ejemplo, la agricultura. Estos pronósticos los próximos 3 meses de lluvia serán totalmente deficientes, secos. Hay que prepararnos, igualmente si son por encima de lo normal. Entonces esta información, como le menciono, son hasta de 3 meses y hay otras que son a mayores meses, pero ya son tendencias, ¿no? Ya no son tanto pronósticos. Los de pronóstico nos dan la probabilidad de ocurrencia, mientras que las tendencias nos dicen va bajando, va subiendo, pero igualmente nos va ayudando para poder planificar, ¿no? Le pregunto esto porque yo siempre me pregunto, claro, esto es una cuestión de desidia, ¿no? Y cuando uno habla con una autoridad, cuando ya ha sucedido el hecho, te preguntas, pero si has tenido la información de la mano, ¿por qué no has ejecutado, no has actuado? ¿Por qué no has hecho lo que tenías que haber hecho, por ejemplo, en el caso de los cauces de los ríos, la limpieza, la descolmatación, ¿no es cierto?, la construcción de muros de contención ante situaciones que se anuncian todos los años? Sí, justamente lo que decía, ¿no? La ocurrencia de determinados eventos tienen sus periodos. Lo natural. Obviamente que ocurren algunos eventos, por decirlo así, aleatorios. Esto ya debido también al cambio climático. Bueno, eso es hay situaciones que ocurren, eventos, por ejemplo, una lluvia muy intensa que está fuera de periodo, pero genera pues acumulados. Hablamos, por ejemplo, abril del 2012. Ocurrió una lluvia muy intensa en Chosica que en solamente 2 horas de lluvia generó 33 milímetros de precipitación, lo cual fue un devastador, considerando que Chosica también es una zona seca, que al año llueve aproximadamente menos de 30 milímetros inclusive, y en 2 horas has tenido todo lo que llueve en un año. Entonces, ya son situaciones muy especiales. Creo que hubo además un deslizamiento, ¿no? Exactamente. Fue contra las viviendas que estaban... Destruyó todo, ¿no? Bueno, eso ya viene otra situación ya que lo que nos menciona justamente Juvenal, ¿no? Entonces va todo concadenándose. Esta pregunta es muy sencilla en realidad. ¿Al peruano realmente le interesa el comportamiento del clima? Bueno, hay mucha gente que sí. Llaman al servicio meteorológico, piden información para planificar empresas o usuarios, ¿no?, comunes. Sin embargo, es cuestión de trabajar en conjunto, ¿no? Los gobiernos con la población, planificar la limpieza de los ríos. Por ejemplo, hay periodos, por ejemplo, a partir de junio hasta finales de agosto, tranquilo se puede trabajar haciendo una limpieza adecuada. A partir de septiembre ya empiezan las primeras lluvias hasta finales de año, ya incrementa las precipitaciones, y ya pues enero, febrero, marzo no puedes hacer ningún tipo de esos trabajos, porque las precipitaciones son más intensas. Sin embargo, hay que considerar toda esa situación de periodos específicos para hacer esa planificación adecuada, ¿no? Son 8 de la mañana con 28 minutos. Permítanme hacer una pausa. Creo que es importante en todo caso tener la información de ustedes, que son los que manejan todo este tema, que es sustancial para el país y que a veces no lo abordamos con mayor detenimiento. Entonces la población suele verse también, ya no sé si sorprendida en realidad, pero sin las herramientas que necesita de información para estar alerta a lo que venga más adelante. Hacemos una pausa aquí en Hablemos Claro. Estamos hablando sobre el clima, sobre los desastres naturales que estamos enfrentando, al margen de los desastres políticos que seguimos viviendo.
Estamos en los estudios con Juvenal Medina, que es del Senami, y el ingeniero Nelson Quispe, especialista en meteorología también del Senami. Del PREDES es nuestro amigo Juvenal Medina, perdón, hago la aclaración, que es este Centro de Estudios y Prevención de Desastres Naturales. ¿Se puede prevenir? Claro que sí. Miren, estamos viendo justamente algunas imágenes de lo que pasa en Estados Unidos. Tormentas de nieve golpean California. El clima en los últimos años es bastante variado y está siendo también bastante destructivo en algunas zonas del mundo, ¿no? Sin embargo, estos países suelen tener capacidades para poder hacerles frente a estos fenómenos naturales. De esto vamos a hablar en los próximos años, porque claro, hay toda una afectación al clima a propósito del calentamiento global y no estamos haciendo lo correcto para poder cuidar mejor el planeta. Pero vamos a lo que nos toca en estos momentos. El ingeniero Juvenal, estábamos hablando de que esto también pasa por una cuestión de falta de educación, porque si tuviéramos un poquito más de interés en el manejo de la información, podríamos nosotros evitar ser víctimas de los desastres naturales. Así es, efectivamente, creemos que la raíz del problema en nuestro país es la cultura, la educación que no incorpora aún de manera mucho más estructurada y formal y de manera continua sobre esta información tan importante sobre la realidad físico-ambiental de nuestro país, sobre esa fenomenología que tiene, la diversidad de climas. Perú tiene 28 de los 32 climas del mundo, que es una riqueza, ¿no? Que nos permite tener zonas de vida en abundancia para tener una producción pues exuberante y diversa, ¿no? Entonces, y eso no está bien comprendido aún en nuestro país. Y ahí empieza el tema. Entonces, no tenemos esta cultura de aprovechar y utilizar la información que tenemos disponible, que la provee el Senami, que la proveen las entidades que generan información importante para el desarrollo. Entonces, trabajamos muchas veces de espaldas a la realidad de nuestro territorio, de nuestro país, que tiene condiciones que nos plantean. Por un lado, bondades, recursos, pero también nos plantean riesgos. Entonces es necesario ver cómo logramos, con base en esa información, hacer una buena planificación del desarrollo. Entonces, por eso decimos que los desastres no son naturales, no se deben a la naturaleza, se deben a la falta de planificación, a la falta de previsión, a la falta de comprensión de nuestra realidad. Pero entonces vuelvo a lo que yo estaba comentándole a ustedes en el corte, ¿no? Que este es un problema de cultura, cultura por parte de la población, pero también tendría que haber aquí un tipo de obligación directa, ¿no es cierto?, para quien ejerce la autoridad en determinada zona o región del país. Sobre todo, tenemos autoridades elegidas cada 4 o 5 años a nivel local, regional o nacional, que tienen una tremenda responsabilidad de hacer una buena gestión tomando en cuenta y eso estábamos discutiendo con ustedes dos, porque ¿no? Claro, o sea, a ver, tenemos gobernadores regionales para evitar el centralismo, ¿no? Para evitar que todo sea Lima, y cada gobernador regional tiene sus propias características y su independencia también presupuestal. El ministro de Economía hace unos días vino aquí a Exitosa y dijo que el proceso de regionalización para él pues había sido un fracaso, ¿no? Bueno, ese término fracaso lo estoy poniendo yo, pero básicamente dijo eso, que no había funcionado. ¿Y por qué? No decía, porque claro, o sea, cada región tiene un presupuesto para determinados tipos de obras, para desarrollar una serie de actividades, sin embargo no ejecutan. Entonces, y te preguntabas, pero claro, o sea, ¿por qué no ejecutan? O sea, ¿por qué es que ellos teniendo las posibilidades, ¿no es cierto? Porque algunos incluso hasta reciben canon, ¿no? Por la explotación de algunos recursos, y un muy buen canon que además genera cierta diferencia entre otras regiones, ¿no? Marcadas diferencias. Y marcadas diferencias, lo que genera una brecha entre unos y otros, ¿no? Entonces tú ves que no se ha hecho nada. Sí, justamente a eso nos remitimos, de que en la forma como se organiza un gobierno local, gobierno regional, para afrontar esta tarea de promover desarrollo, creo que hay varios vacíos, varias necesidades que requieren ser cubiertas, sobre todo las capacidades para poder conocer bien el sistema, los sistemas de administración, todos los mecanismos del Estado que existen para poder implementar o ejecutar presupuestos públicos, tiene un procedimiento y que eso debe ser plenamente conocido. Pero por otro lado también está en la forma como de alguna manera están organizados los equipos al interior de un gobierno local. Entonces la meritocracia muchas veces no está establecido. Bueno, ¿no? El gobierno que salió no quedó claro que la meritocracia era lo menos que les importaba. Y eso nos hace daño, ¿no? Porque realmente hay capacidades en el país que pueden muy bien servir al desarrollo y haciendo las cosas bien. Y cuando hagamos las cosas bien no va a haber desastres. Porque justamente la prevención de desastres, la prevención de riesgos está
asociada a la buena planificación del desarrollo, tomando en cuenta esta realidad, tomando en cuenta esta fenomenología, esta susceptibilidad del territorio y sobre todo tomando en cuenta, digamos, que la experiencia previa, los desastres que nos han ocurrido, las pérdidas que hemos tenido, ya son suficientes, digamos, referencias para ya no incurrir en los mismos errores. Entonces, por eso digo, las lecciones que estamos aprendiendo son muy escasas. Tenemos un tremendo programa de reconstrucción con cambios en el país que está implementándose desde el año 2017, después del año costero. Van por 6 años. Aún no vemos cambios en los resultados de esta implementación. Las lluvias que cayeron en Piura hace poco nos mostraron cómo una ciudad que ha estado justamente inmersa en este gran programa de reconstrucción con cambios no haya logrado superar mínimamente ese riesgo, esta exposición o esa vulnerabilidad. 6 años. Esa vulnerabilidad ante lluvias. Y las lluvias que cayeron no han sido tan intensas, ¿no? Esta vez. Exitosa. En la ciudad. En la ciudad no han sido intensas, pero en las provincias sí. Pero es un ejemplo de cómo solamente alrededor de 10 milímetros ya causa algunas incomodidades, estragos en la ciudad. ¿Por qué aquí no se nota, ingeniero Quispe, un interés mayor sobre el clima? Se lo vuelvo a preguntar. Porque, por ejemplo, yo he ido a otros países donde nadie sale de su casa sin haber visto antes el clima. Para ellos el clima es sustancial para poder desarrollar sus actividades. O esta es una percepción que solamente la tengo porque vivo en Lima. Bien, también incluye eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en la costa peruana? La costa peruana de por sí tiene una característica de ser muy seco. Lima es una ciudad aproximadamente con 11 millones de habitantes. Estamos hablando de la segunda ciudad más grande posicionada en una zona desértica, ¿no? Y las lluvias que ocurren en Lima, estamos hablando de alrededor de 15 milímetros al año. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, todos los días es prácticamente similar. Nublado, sol y por ahí alguna lluvia que ocurre esporádicamente llama la atención. Se centraliza también el pensamiento de que Perú es de esta forma. Pero ¿qué pasa en el interior del país? En el interior del país sí ocurren los diferentes fenómenos meteorológicos. Estamos hablando de lluvias muy intensas, vientos intensos, nevadas, granizadas, que hace heladas, descensos bruscos de temperatura, que por cierto el máximo que ha llegado ha sido 27 grados bajo cero. Y igualmente las temperaturas altas en las zonas de la Amazonía, que ha llegado alrededor de los 40 grados en las zonas de Pucallpa, las zonas de Tarapoto. Así que hay condiciones bastante drásticas de las condiciones del clima en diferentes zonas de Perú. Sin embargo, muchas veces nos centralizamos en las zonas de Lima. Ahora, el pronóstico todos los días se emite el pronóstico y muchas veces la gente a veces no toma el interés de poder indagar por el pronóstico del tiempo. Tenemos las páginas web, las emisoras también que emiten el pronóstico, la televisión que muchas veces saca el pronóstico, los medios de comunicación. Y mucha gente a veces piensa que lo que se dijo un día es para todo el periodo, digamos, todo el verano. No, el pronóstico va cambiando. Todos los días hay que estar escuchando cómo va a ser hoy día, mañana, pasado o el próximo mes. Entonces, esa situación debemos meternos en la cabeza para ser parte de nuestra cultura. Eso ya en algunos lugares, por ejemplo, se ha trabajado en algún aspecto muy importante en las zonas de Cusco, Puno, donde la gente ya, la población espera el pronóstico, quiere saber. Se ha trabajado también con las diferentes comunidades. Hay un proyecto bastante grande que también... Cusco y Puno por las actividades que desarrollan. Actividades, agricultura y turismo, exactamente, y la misma población de la agricultura. Ellos ya tienen, esperando el pronóstico para poder trabajar. Claro, en el caso del turismo en Cusco, por ejemplo, vienen gente de otros países y están a la expectativa. Y están a la expectativa, ¿no? Y eso es, ¿no? como que van copiándose de todo digamos, de esas costumbres que tienen. Entonces, ya en otros lugares también se están haciendo. Claro que es un poco lento. Muchas veces solamente se concentra, digamos, en Lima, como ya habíamos comentado, ¿no? Es un tercio del país que vive en Lima y las otras ciudades sí tienen. Ahora, en comparación... Bueno, cuando hay un problema climático, lo primero que apuntamos es a Chosica, Santa Eulalia y... Está muy centralizado, zona, ¿no? Así es. Decimos, oye, hay que ir a ver cómo está la situación por allá, porque siendo una zona tan cercana, porque está a casi 40 minutos de la ciudad, si no a 35, si no fuera por el tráfico, porque la carretera es una desgracia, la carretera central también que tiene problemas de obras abandonadas ahí, del metro de Lima, si no me equivoco, uno apunta allá, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, es una de las zonas, pero si vamos un poco más hacia el norte o hacia el sur, ocurren también diferentes eventos meteorológicos. Ica también, pues, ¿no? Sí, Ica, hace Pisco, poco... que es donde uno va a, por ejemplo, si va de vacaciones, busca un lugar cómodo, accesible, con buen clima, pues te vas para allá, para la zona sur. Ocurren eventos. No, a pesar también Ica es una zona bastante, digamos, seca. Sin embargo, cuando ocurren las lluvias en las partes altas, son muy fuertes y estas avenidas El causan fenómeno del Niño del impacto. 2017 fue brutal cómo les impactó a ellos, ¿no? Pero no solamente también. el del 2017, sino el de 2007 y 2008, ¿no? Cuando se inunda El 97, todos los 98, poblados, 2010. ¿no? Sí, exactamente. Eso ya es una lección que nos va dejando año a año. Y esto hay que aprenderlo. Yo he vivido particularmente estos desastres naturales. Como periodista he tenido que ir a cubrir justamente estas situaciones de verdad, o sea, la desolación que deja un huaico, uno tendría que vivirlo. Es más, recuerdo yo en el 2007 una experiencia particular, y es que llegó hasta San Juan de Lurigancho, lo de Borde de los Ríos. El Guaycoloro se salió, y estamos, creo que aquí, a la expectativa de que llegue a Hacho, al centro de Lima. Recuerden ustedes que en algún momento también tuvimos inundaciones aquí nomás cerquita a la Municipalidad de Lima, ¿no? Que la obra que estaba en construcción se inundó porque se salió... Eso fue una experiencia, por ejemplo, la línea amarilla. Claro. Una experiencia porque igual el Servicio Meteorológico le comunicó a la obra que, ojo, que en pocas horas viene el caudal bastante crecida, así que a retirar sus... No lo hicieron a tiempo porque se rompió un pedazo del dique que contenía el río Rimán, ¿no? Del pronóstico y la evolución de esto es que hicieron caso, sacaron todo el material y luego vino toda esta avenida que obviamente ya generó algunas consecuencias, ¿sí? Pero el detalle está que la efectividad del pronóstico cada año que pasa es mejor. Y ahora la población tiene que tener bastante confianza en toda la emisión de este pronóstico que se emite y obviamente tomar sus previsiones ante estos eventos meteorológicos. Este último evento, por ejemplo, el de Piura, estas lluvias que se están dando en Tumbes, Piura, se ha pronosticado días antes y ya la población está esperando esto. Así que la confianza en el Servicio Meteorológico en su pronóstico es tener todos los días. Tienen además a disposición un satélite, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros... ese satélite? Este satélite tiene otro propósito. No es meteorológico. ¿No? No, es otro propósito que ya seguramente empresas lo utilizan para ver las áreas, pero... Lo que pasa es que el satélite meteorológico observa la Tierra de una distancia de 36.000 kilómetros, es muy, muy lejos. Y al observar la Tierra nos da información cada 10 minutos. Mientras que el satélite peruano que tenemos tiene otro propósito, es un satélite polar que va girando toda la vuelta a la Tierra y tenemos solamente información de una vez al día, lo cual no tiene, digamos, ese objetivo meteorológico. Mientras que en la meteorología la evolución de las nubes es constante. O sea, tenemos ahí en todo caso un problema de actualización en cuanto a tecnología meteorológica. No, en lo que se refiere al satélite meteorológico, nosotros recibimos información de la NOAA, que es de Estados Unidos, cada 10 minutos. Es información que tenemos un receptor especial y que vamos recibiendo información en la parte meteorológica. La NOAA es esta institución que da información de los climas, del comportamiento de... Pero hay sistemas de alerta temprana que se están justamente implementando en el país, ¿no? Ante lluvias, ante flujo de detritos, de inundaciones, como parte de este programa de preparación para afrontar emergencias. Y en el país, Cenami viene trabajando estos sistemas en la cuenca del Rímac, en muchas cuencas del país. Al igual que, digamos, otras experiencias promovidas desde la propia, digamos, comunidad o cooperación internacional, se han venido trabajando estos sistemas de alerta temprana que buscan darle tiempo de advertencia a la población para que pueda evacuar a zonas seguras, ¿no? Entonces, es un ambiente de preparación para afrontar la emergencia. Pero creemos que es también importante ver la forma de cómo, con base en esta información tan rica que tenemos, podamos de una manera mejorar nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Estoy viendo algunas imágenes ya de otros medios de comunicación respecto a lo que señalan, ¿no? Ese aumento del caudal del río Chillón causa alarma. No tendría por qué haber una alarma ahí de que estuvieran preparados, ¿no? Miren cómo está la ribera de los ríos completamente llenos de basura, ¿no? O sea, que ahí se está el cauce. Algo pequeño que quería comentarles, debido también a lo que es reconstrucción con cambios, el Servicio Meteorológico tiene un proyecto bastante ambicioso
es acerca de los radares meteorológicos. Hay un proyecto que tenemos instalación de 8 radares meteorológicos a lo largo de la vertiente occidental, desde la zona de Tumbes hasta las zonas de Ica. Ya está a disposición, mejor dicho, ya llegaron 2 radares, que su instalación próxima será en las zonas de Piura e Ica. ¿Y eso qué va a permitir? Eso lo que permite es observar cómo es la evolución de las nubes, dónde se forman específicamente, y va viendo la evolución y también va determinando dónde es su recorrido de ese sistema meteorológico que causa impacto. Entonces, al detectar dónde están haciendo, entonces podemos saber qué zonas podrían ser afectados y poder comunicar. Es un sistema de alerta temprana para poder avisar a la población, ojo, que viene un sistema que te está generando lluvia muy intensa, a prepararse. Una comunicación tiene que ser efectiva, ¿no? Nosotros como medio de comunicación sí tenemos esta constante, ¿no? De estar informando todos los días de cuál es el pronóstico del tiempo, ¿no? Las variaciones en cuanto al clima, si va a ser más frío, si va a ser más calor. Pero sí hay algo que no estamos advirtiendo y creo que es importante escucharlos a ustedes el día de hoy, que tiene que ver obviamente con los pronósticos que podrían ser utilizados por diferentes sectores productivos, ¿no? De los que ya estábamos conversando, turismo, agricultura, entre otros. Ahora, somos un país que no tiene al menos climas tan agresivos como sí lo tienen otros países, otras ciudades de primer mundo, ¿no? Nueva York, por ejemplo, tiene climas que están por debajo de los 13 grados, ¿no? Hasta más, y tormentas constantes como Miami, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de América Central, Europa, pues, ni qué decirlo, ¿no? O sea, todos los años tienen inviernos muy fuertes y tienen que depender de energía, ¿no? Que además este año, por ejemplo, les ha sido esquiva por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces eso también los empieza a mover y están en búsqueda de otras fórmulas energéticas, ¿no? Claro. Otras matrices energéticas que vayan más allá del gas. Sí, nuestra ubicación del Perú también es una ubicación estratégica. Estamos prácticamente cerca del Ecuador, desde el Ecuador hasta los 19 grados sur, estamos en la zona tropical. Digamos que tenemos climas privilegiados, ¿no? Sí, exactamente, tenemos climas privilegiados. Mientras que nos vamos alejando del Ecuador, por ejemplo, Miami está aproximadamente a los 22, 23 grados de la latitud norte, y Nueva York estamos hablando ya cerca a los 35 grados de latitud norte, y nos vamos alejando más del Ecuador, los climas son mucho más drásticos, los cambios de temperatura, ocurrencia de fenómenos también son drásticos. Así que en la zona tropical tenemos, si bien es cierto, tenemos más energía a disposición, y esa también es otra situación en lo que comentábamos, que por ejemplo Estados Unidos, en Nueva York, ven el pronóstico de tiempo, miren, la lluvia ocurrirá entre las 3 y las 5 de la tarde. Y es cierto, ocurre. Sin embargo, estamos en la zona tropical, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia. Las lluvias no son tan predecibles en esa exactitud de hora. ¿Por qué? Porque estamos en la franja ecuatorial donde llega la mayor energía y es como una olla de popcorn, ¿no? Estas canchitas donde sale de aquí, de allá, y es igual en la zona ecuatorial. Ocurre una convección que llamamos un núcleo de lluvia, de nubosidad, ocurre aquí, después aleatoriamente ocurre en otro lado. Es mucho más complicado en hacer el pronóstico. Lo llamativo de los fenómenos naturales que nosotros estamos atravesando es que primero lo ves en determinado lugar, empiezan, ¿no?, focalizado en cierta zona, y luego ya se va trasladando de manera simultánea, ¿no? Porque aquí empezó, por ejemplo, en Arequipa. Luego nos fuimos al norte, luego vino a Lima y está ya en el sur, ¿no? Exactamente. El línea costero creo que empezó Arequipa, pues pasó ahí y ahí fue subiendo hasta estacionarse. Sí, empezó enero más o menos a la quincena en Lima, se fue un poquito al sur y luego rápidamente hacia el norte, ¿no? Ahora los fenómenos climatológicos se están concentrando en el norte de nuestro país. Está ya nuestro corresponsal Percy Berechi desde Piura. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy y las poblaciones que se han visto afectadas por el desborde de los ríos? Buenos días. Definitivamente con mucha preocupación en el norte del país por las lluvias de regular intensidad que se han registrado en los últimos días, que inclusive han activado quebradas, que han quedado aislados muchos caseríos. En estos momentos nos encontramos, por ejemplo, en el río Yapatera o el río Chiquito en Chulucanas, donde siempre crece, donde hay mucho riesgo en esta zona. Los pobladores se ponen en riesgo, señor, para cruzar ese río. Cuéntenos. Sí, a veces no podíamos pasar y a veces no nos deja pasar.
No, ahorita está abajo, cuando no... ¿Usted va con su bicicleta? Sí, yo me voy con mi bicicleta hasta Campanas. Exitosa. Esta es la situación, Jesús, que ellos suelen pasar arriesgando sus vidas en esta zona, porque es el único, te cuento, forma de poder hacerlo. No tienen un puente. Desde hace más de 20 años no cuentan con un puente que les puede evitar que inclusive algunos vehículos sean arrastrados por la fuerte corriente, y que además los únicos 20 caseríos que tienen a esta zona tienen la comunicación. ¿Qué se ha hecho? Solamente unos paños de concreto como una pista para cruzar en medio del río, pero cuando esa ha crecido, lamentablemente se ven incomunicados. Vamos a escuchar también a los pobladores, que es también lo que están pidiendo, el puente para evitar más tragedias y riesgos en la población. Escuchemos. Tragedias, han habido ahogados, niños, a veces la gente no por pasar a ver sus chacras, pasan el río y en realidad es un riesgo porque a las finales se ahogan. Entonces es un clamor de la población, y yo le pido a la señora presidenta Dina Boluarte que por favor haga un puente acá, por lo menos uno que se acuerde, por favor. Están aislados ahora los pobladores. Así es, están aislados, no pasan y corren riesgo, la verdad, es un riesgo. Así que le pido a la señora presidenta una vez más, por favor, que apoye a la ciudad de Chulucanas. Yo pienso que no solamente Chulucanas, porque es un clamor de todo el departamento cuando llueve. Sí, esa es la situación que se vive en este río. Señor, usted es mototaxista, se ve obligado y esto crece cada día y es un peligro. Claro, mi amigo, es un peligro porque aquí se voltean los motos. No se puede pasar, cuando crece no se puede pasar. Sí, es un riesgo. Necesitamos... Exitosa. Claro, es un pasajero, necesitamos un puente urgente, amigo. No es otro pasajero, señor, usted va con mucho nerviosismo. Buenos días, sí, este es un peligro que amenaza nuestra salud, nuestra integridad, y las autoridades debían preocuparse en hacer un puente, algo seguro, para que no solamente las transeúntes, sino también los mototaxistas puedan pasar tranquilos. Muy amable, te cuento que hemos recorrido también el otro puente Charanal, que está inundado. Hay casas que se han caído debido también a las fuertes lluvias. Sin embargo, la ausencia de las autoridades es cero. No han llegado a la zona y la situación se complica porque el Senami ha pronosticado nuevas lluvias en los próximos días de regular intensidad. Jesús. Gracias, Percy, por este informe tan completo. Creo que nos queda claro exactamente lo que está pasando. A mí no me deja de sorprender. Veo gente que sigue pasando por el cauce del río desbordado, pero además creo que vamos a este error que se comete constantemente, ¿no? El tema de esta señora que dice a la señora Dina Boluarte, le pedimos que ponga un puente, que no es tanto la responsabilidad del gobierno central, no es tanto el problema de Dina Boluarte, es el problema de sus autoridades, los que ellos han elegido. Simplemente que yo hasta ahora no entiendo por qué es que no identifican correctamente a los responsables. Ahora, 20 años para hacer un puente, o para exigir un puente, eso tendría que en todo caso ser una prioridad, ¿no? Si es que lo necesitan tanto. Efectivamente, como ya se señaló anteriormente, la planificación del desarrollo tiene que considerar estas necesidades, ¿no? Estas situaciones de riesgo que se presentan cuando los fenómenos se manifiestan y la fenomenología ya está muy bien ubicada en su espacio y en el tiempo. Como ya Nelson nos han mostrado que hay pronóstico, hay forma de cómo conocer. Entonces, hay esa información que no la estamos utilizando adecuadamente, y entonces ya es responsabilidad de los que planifican el desarrollo desde el nivel local, regional y nacional. Entonces necesitamos incorporar la gestión del riesgo de manera más frontal desde la misma planificación del desarrollo. Los proyectos, los presupuestos que se tienen para gestionar durante un año tiene que considerar estas acciones correctivas para reducir el riesgo, para mejorar la seguridad. Es necesario. Ingeniero, para ambos, ¿no? Creo que ya los planes están. Yo creo que las autoridades ingresan sabiendo cómo están sus ciudades y qué es lo que necesitan, ¿no? Es que cada año planifican presupuestos para poder ejecutarlo. Es ahí donde tiene que incorporar obras referidas a reducir el riesgo o mejorar la seguridad, porque a lo contrario vamos a ir corriendo detrás de los desastres, y eso tiene que cambiar. A ver, permítame por favor, está Tumbes también con nosotros a esta hora de la mañana, está Carlos Esteves. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, exitosa desde Tumbes. Esta etapa, periodo de lluvia, ha empezado a incrementar
y activarse las quebradas, tanto en la provincia de Zarumilla como en la provincia de Contralmirante Villar. Los pobladores de Casitas, en un caso muy sui generis, como lo hemos dicho siempre, ayer se han sentido contentos por el tema de las lluvias, porque esto les va a permitir, después de mucho tiempo de sequía, que cuenten con pasto para su ganado y también poder mantener o reactivar en el tema agrario, que ya cuentan con agua, porque esta es una zona muy alta y que sufre por la sequía. Pero en el caso de Zarumilla, pues se están activando las quebradas y se está activando también, está aumentando el caudal del río Zarumilla, y aquí hay un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de 2 años que se está construyendo el puente Uña de Gato, y este puente, si se ha trabajado 2 meses, es mucho. El mayor tiempo ha pasado paralizado, y es una obra que tiene ARCC, y lamentablemente ahora con las lluvias han roto los muros que protegían las parcelas, y esto puede causar fuertes inundaciones al sector agrario. Han venido congresistas, la semana pasada vino el congresista de Arequipa, el señor Esdras Medina, quien a recoger la información, porque los congresistas de Tumbes no han hecho absolutamente nada para exigir que se continúe, se avance con este puente de Uña de Gato, que lo han venido pidiendo por más de 25 años. Recién se ha comenzado hace 4 años y no tiene ni siquiera el 30% de avance. Esto es un grave problema que tienen los agricultores allí en la provincia de Zarumilla. Y en el caso de Tumbes, se está esperando en estos momentos, porque hay información extraoficial, que el río podría llegar a 700 metros cúbicos por segundo con las lluvias ocurridas el día de ayer en horas de la noche y hoy en la madrugada, y esto podría causar una inundación en la zona más baja, que es el distrito de San Juan de la Virgen. No sé si tengan alguna pregunta ahí en estudios. Nos queda bastante claro, Carlos, vamos a estar en comunicación contigo, pero lo que hemos venido insistiendo, o sea, el tema de la falta de prevención, de decisión y de seguimiento a las obras, ¿no? Este puente tiene 2 años en construcción y ahora es posiblemente un peligro, ¿no? Sí, es un peligro, porque se vienen más lluvias y esto podría causar peligro a esta construcción. Bueno, muchas gracias, caballero, por estar con nosotros el día de hoy. Ya estamos por cerrar esta primera hora, pero creo que era importante tenerlos a ambos para tener una idea de cómo están manejándose las cosas aquí en el Perú. Muchas gracias, Jesús. Y solamente señalar y recomendar que corrijamos el problema desde elegir mejor nuestras autoridades, planificar mejor nuestras inversiones, ejecutar mejor las obras, supervisarlas adecuadamente para que no tengamos estos problemas que estamos viviendo. Sí, igualmente agradezco por la invitación y sobre todo dar a la población estar atentos ante el pronóstico del tiempo. Ojo, el pronóstico es todos los días, estar atentos de eso. ¿Te llega tu celular? Sí, al celular, ve pues, en la página. Hay muchas formas de llegar. Y no un pronóstico dice todo lo que va a pasar todos los meses. No es constante, es cambio. Cambia, cada día cambia el tiempo. Bien, les agradecemos a ambos, al ingeniero Juvenal Medina del Predes y al ingeniero Nelson Quispe del Senami el día de hoy. Estamos viviendo una situación bastante difícil con el clima y con los fenómenos que se van presentando, que terminan en desastres que uno quisiera evitar y no reportarlos todos los años. Esto tiene obviamente una solución y es un buen manejo por parte de las autoridades. Nos quedamos con este mapa de desastres que no solamente habla del tema de los huecos, sino de los terremotos. Y a eso sí tendríamos que temerles aquí en la ciudad, y de eso vamos a hablar seguramente en las próximas semanas.